Se viene aumento de 20% a jubilados, mínima 454,332 pesos y pensión no contributiva. 339,033 pesos. Buenas noticias de ANSES para los jubilados y pensionados, porque el Congreso va a presentar un nuevo proyecto de ley que establece un aumento del 20%. Para los jubilados y pensionados, las elecciones de octubre, el gobierno de Milei las va a perder. Y van a avanzar un 20% de aumento para los jubilados y pensionados tras el escándalo político de los audios atribuidos a Karina. Milei, muy importante este informe. Mírenlo hasta el final, suscríbete al canal, y te invitamos a que te unas a la comunidad de jubilados y pensionados de ANSES. Junaid apretando el botón que dice unirse. Como ves en pantalla, apóyanos en esta lucha, desde los medios en favor de los jubilados. La razón por la que el Congreso aprobaría este aumento del 20% para los jubilados y pensionados es porque es una necesidad urgente. De hecho, hace apenas unas horas, el gobierno del presidente Javier Milei anunció que va a intervenir en el mercado cambiario para calmar al dólar. Y otro tema que afecta mucho a los jubilados y pensionados es el escándalo de los audios de Karina Milei, que implica grabaciones filtradas, donde se acusa a la hermana del presidente, Javier Milei, de recibir sobornos del 3% en contratos de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad Andis, vinculada a la farmacéutica suizo-argentina. Esto desató una investigación por corrupción y desvío de fondos públicos, afectando la confianza en el gobierno. Para los jubilados y pensionados de ANSES, el escándalo agrava la crisis, ya que los recortes en el sistema de pensiones, combinados con la inflación y la eliminación de programas, como el acceso gratuito a medicamentos, han reducido su poder adquisitivo a mínimos históricos, dejando a millones en la pobreza y sin acceso adecuado a la salud, y otra razón más por la que va a avanzar este aumento del 20% para los jubilados y pensionados es que el programa alimentario de PAMI, que otorgaba un bono muy importante durante todos los meses para los jubilados y pensionados mayores de 60 años, con haberes de hasta un mínimo y medio, fue suspendido en diciembre de 2023. Bajo la gestión del presidente Javier Milei, desde entonces, no se ha pagado y aunque PAMI evalúa su relanzamiento, no hay fecha confirmada. Esto deja a más de 3 millones de afiliados sin esta asistencia, crucial, agravando su situación económica. Frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, el bono alimentario de PAMITE era de 15,000 pesos, ajustado por inflación, a día de hoy 0309-2025, con una inflación estimada del 275%, desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, equivaldría aproximadamente 56,250 pesos para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI. El gobierno le debe muchas explicaciones a los jubilados y pensionados, y también tiene que poner en marcha lo antes posible el programa alimentario de PAMI, con montos superiores a los 56,250 pesos para los jubilados y pensionados. La suspensión del programa, combinada con la inflación galopante, ha dejado a millones de jubilados y pensionados de PAMI sin este apoyo crucial, agravando su vulnerabilidad económica en un contexto de aumento descontrolado de los precios de alimentos y medicamentos. En el Congreso de la Nación se va a debatir una iniciativa que podría traer un alivio muy esperado para los jubilados y pensionados de la Argentina. Diputados de la oposición impulsan un proyecto que busca aumentar en un 20% las jubilaciones que paga la ANSES, un incremento que, de concretarse, representaría una mejora significativa en los ingresos de millones de adultos mayores que hoy se encuentran en una situación económica extremadamente delicada. La propuesta fue detallada por el diputado Ricardo López Murphy, quien sostuvo que ya presentó un proyecto de ley destinado a recuperar el 7,2% para quienes cumplieron con sus aportes previsionales y que contempla, para el año próximo, una corrección adicional del 20%. Sin embargo, el propio legislador reconoció que aún con esas mejoras, la inflación sigue carcomiendo el poder adquisitivo y los jubilados continúan quedando relegados frente a quienes accedieron a la jubilación mediante la moratoria. Ahora bien, la pregunta clave es de dónde saldrán los fondos para financiar semejante aumento. López Murphy fue claro: el esquema está pensado en base a dos fuentes principales, un incremento en los impuestos al juego y un aumento en los impuestos a los combustibles. En el caso de las apuestas y el juego, la alícuota subiría un 25% sobre la ganancia determinada, lo que llevaría la carga impositiva del 40% al 50%. Y en lo que respecta a los combustibles, el litro tendría un aumento del 10%. Según sus estimaciones, esto permitiría recaudar alrededor de $3.500 millones,
un monto suficiente para sostener el plan y aumentar los ingresos de los jubilados. Consultado sobre la posibilidad de que el dinero proviniera del Tesoro, el diputado fue tajante. El Estado está muy comprimido, aunque admitió que siempre se pueden hacer ajustes, pero remarcó que el fondo de los combustibles no debe destinarse ni al Tesoro ni a los gobernadores, sino directamente a la seguridad social, porque el déficit presupuestal sigue siendo muy grande. En palabras del propio López Murphy, lo que propone es un proyecto sofisticado, sólido, que asigna recursos que ya se cobran a un sector que realmente los necesita, los jubilados que aportaron durante toda su vida laboral. El legislador fue enfático al decir que lo que busca es a componer el impuesto a los combustibles para volcar esos recursos al sector más castigado por el ajuste, los jubilados que hicieron aportes, y no está solo en esta cruzada. Cada vez son más los diputados de la oposición que se suman a la presión en el Congreso para aprobar un aumento de emergencia, conscientes de que hoy la canasta básica jubilatoria, incluyendo los gastos de vivienda, ya alcanza los 1,200,000 pesos, mientras que la mínima que paga la ANSES apenas llega a los 390,000 pesos. Con el aumento del 20% que se plantea, la jubilación mínima pasaría a 454, 332 pesos mensuales, y las pensiones no contributivas alcanzarían los 339,33 pesos, un salto que, aunque insuficiente frente al desfasaje, representaría un alivio concreto para millones de beneficiarios. De esta manera, el corazón de la propuesta es muy claro: tomar lo que ya se cobra a través de los impuestos al juego y a los combustibles, redireccionarlo de forma transparente hacia el sistema previsional y garantizar que los jubilados y pensionados reciban lo que tanto se merecen. El diputado López Murphy no dudó en señalar que todo el mundo tiene miedo de votar, algo así cuando uno dice de dónde van a salir los fondos, pero insistió en que el camino está estudiado y que se trata de una medida viable. Lo cierto es que en medio de la crisis inflacionaria y de la fuerte caída del poder adquisitivo, cualquier medida que implique poner más plata en el bolsillo de los jubilados y pensionados de ANSES es bienvenida, porque hablamos del sector más castigado de la sociedad, de quienes ya cumplieron su ciclo de aportes y hoy esperan que el Estado los respalde, como corresponde. La otra alternativa que se plantea, y que no pocos diputados y analistas señalan con firmeza, es recortar los planes sociales que hoy reciben muchos jóvenes que están en condiciones de trabajar. La lógica detrás de esa propuesta es simple y contundente: la plata está, el problema es hacia dónde se dirige. Y si hablamos de justicia social, resulta mucho más razonable y justo que esos recursos se destinen a quienes trabajaron y aportaron durante gran parte de su vida y hoy se ven castigados con haberes que no alcanzan ni de cerca a cubrir el costo de la canasta básica. No se trata de desproteger a los sectores vulnerables, que realmente lo necesitan, como las personas con discapacidad o aquellas que de verdad no pueden insertarse en el mercado laboral. Se trata de terminar con un sistema que fomenta la dependencia crónica en personas jóvenes, sanas y fuertes que deberían estar trabajando, generando actividad y aportando al sistema previsional, porque de ese equilibrio entre activos y pasivos depende la sustentabilidad de las jubilaciones y pensiones. El Estado, sin embargo, elige otro camino, y es ahí donde entra en juego la mirada crítica hacia el gobierno, porque el gobierno tiene recursos, pero los dirige hacia donde cree que está su capital político, y no hacia quienes más lo necesitan. Y con los jubilados, la actitud se repite de manera sistemática, casi serial: fidelidad, distancia y hasta crueldad, en la negativa constante de otorgarles aumentos que les permitan vivir mejor. Es un destrato que indigna, porque hablamos de hombres y mujeres que ya cumplieron con el país, que aportaron, que construyeron, que levantaron a la Argentina con su trabajo y su esfuerzo, y que hoy reciben una respuesta mezquina. Lo cierto es que si se tomara la decisión política de reasignar esos fondos, los jubilados podrían tener un alivio inmediato, podrían recuperar algo de dignidad en su mesa, podrían dejar de elegir entre pagar remedios o comprar comida, pero el gobierno del presidente Javier Milei, en lugar de mirar a los jubilados a los ojos, elige darles la espalda.